Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación, gracias a Riga y a la facultad especialmente. La presencia mía tiene que ver porque en el Instituto Nacional del Agua, que existe ya desde el año 73, existe también un grupo, 10 años después creado, que se creó como respuesta a una situación extrema que vivió la región con la gran crecida generalizada de la Cuenca del Plata del año 83, 82, 83, con aquel famoso Niño. En ese momento la Argentina no estaba preparada para afrontar semejante cosa. No existía lo que yo, por lo menos yo, me animo a mencionar como hidrología operativa, es decir, la hidrología, el estudio del ciclo hidrológico con el objetivo de estimar adecuadamente los excedentes de lluvia y que esos excedentes puedan producir eventos extremos de inundación, desborde, etc. O todo lo contrario, que falte definitivamente. En la exposición sobre seguridad hídrica de la Cuenca del Plata voy a mencionar algo de la Cuenca del Plata, el sistema de alerta, una base conceptual y de desafíos actuales. Por seguridad hídrica, en este caso, no es una expresión que usemos muy seguido, pero de alguna manera esa seguridad hídrica la considero como la antítesis de la incertidumbre que manejamos, que mencionaba recién Oscar. Esa incertidumbre que nos quema las pestañas permanentemente y que nos provoca dolores de cabeza con cada situación cambiante que tenemos. ¿El siguiente? Esa Cuenca del Plata, que son 3.150.000 kilómetros cuadrados, desde un comienzo, desde el año 83, se la consideró lo mejor que se podía. En ese momento la información fluía muy raramente, teníamos una escasa información y escasa formación. O sea, escasa formación en los problemas que habían llevado a una situación tan extrema. Pasados los años se terminó dividiendo la cuenca de esas 28 subcuencas, todas grandes, ninguna duda, ninguna de esas es una cuenca chiquita, cada una respondiendo a la necesidad de abordar un escenario hidrológico distinto o hidroclimático distinto, y desde entonces hemos hecho algunas cosas en cada una de forma despareja, en función de la disponibilidad de información y en función de las necesidades del momento. La siguiente. Es muy distinto, tiene escenarios muy distintos. La Cuenca del Plata tiene, en términos de caudal específico, o sea, el caudal que se descarga de la cuenca uno puede considerar como representativo de la cuenca y se tienen valores muy distintos. Mientras el Iguazú tiene casi 28 litros por segundo y por kilómetro cuadrado, hay cuencas que son mucho menores. El Paraná de la Argentina no llega a los 5, y fíjense que toda la Cuenca del Plata todo está en casi 8, digamos. Mientras que cuencas mucho más húmedas como esta tienen, digamos, casi 40, en realidad 40 litros por segundo y por kilómetro cuadrado en el caso del Amazonas. La siguiente. Para entender por qué en el año 83 se tomó esa decisión y para entender un poco cómo estaba en la cabeza de los hidrólogos anteriores al año 83 lo que significaba la Cuenca del Plata y lo que significaba la estacionalidad de los fenómenos físicos sobre la cuenca, fíjense este gráfico que lo único que muestra es del año 1905 en adelante, cada año la cantidad de días que en la escala de la ciudad de Santa Fe se habían superado, la cantidad de días que se había superado en la lectura de escala de 6 metros. Cualquiera que conozca Santa Fe sabe que una lectura de escala de 6 metros es preocupante, sumamente preocupante, produce un montón de problemas y realmente se puede considerar como, ahí dice como de desastre, yo diría como de emergencia, claramente, si es que se la puede abordar con medidas antes de hacerlo. Fíjense que es un periodo larguísimo, desde 1905 hasta 1965, 60 años, en los cuales no hemos tenido un extremo tan importante. Fíjense la cantidad de gente que se formó acá. Mi madre se formó como hidróloga por aquí, se hizo cargo de la Administración Nacional del Agua por aquí, asumió todo eso, lamentablemente se tuvo que jubilar por enfermedad y se murió antes de que llegara la crisis del 83. Para ella la Cuenca del Plata era todo esto. Mi padre, que pudo vivir un poco más y que vio la crisis del 83, decía, esto, es la barra aquella grande que se ve allá, esta es la década milenaria, la crecida década milenaria. Por supuesto que con una visión de aquí para allá. Pasado el tiempo ocurrieron dos cosas. Primero, que la sucesión de eventos que hemos tenido son muy importantes y cuestionan esa definición como década milenaria, y más aún, y más importante,
que empezamos a cuestionarnos si tiene sentido definir en términos de recurrencia o en términos de caracterización así las crecidas, y tenemos que abordar otras herramientas, cuestión a la que voy a volver después. La siguiente. Bueno. Sí. ¿Así? Dale. Ahora sí. Voy a tratar de no gritar mucho tampoco. La siguiente. Estos son los 3 grandes motivos de cambio en la Cuenca del Plata, sin ninguna duda, que van a seguir siéndolo. La mayor pluviosidad o menor pluviosidad, con unos cambios bruscos de un año a otro, o dentro del mismo año. Pensemos en 2009, lo que fue 2009 fue muy claramente un cambio muy brusco. La regulación de las presas de embalse de la Alta Cuenca y, el peor de todos, el uso agrícola del suelo, o yo lo cambiaría, el cambio de las prácticas agrícolas o prácticas de uso de suelo. Ninguna duda que en lo que hace al río Paraná, en territorio argentino, esa última es la que tiene el mayor peso, ninguna duda de eso. En el estado de Paraná y el estado de San Pablo, por ejemplo, hoy no existe ni el 1% de los pastos naturales que había antes de que viniera 1983. Mucho antes, digamos. No existe ni el 1% de esos pastos naturales. Las aguas tienen una respuesta, las cuencas tienen una respuesta más rápida y con una escorrentía mayor. La siguiente. Esa, más o menos en las líneas de isoguetas de la Cuenca del Plata, fíjense que en la zona donde más llueve, vean la provincia de Misiones por ahí, donde el acumulado de lluvias anuales es mayor. Y hacia los extremos en forma radial, digamos que disminuye sensiblemente. Para colmo, lamentablemente, en la zona donde más llueve, la forma como esa lluvia se distribuye en el año, es casi muy poco marcada en donde más llueve y muy marcada en los extremos, lo que hace que para fines de hidrología operativa, para fines de pronóstico de grandes extremos, sea un problema porque cualquier mes del año podemos tener una crecida muy significativa. La siguiente. Dicho sea de paso, pensemos en la Argentina, no olvidemos, sacamos la Cuenca del Plata, la Argentina. Lamentablemente en nuestro país las aguas superficiales están muy desparejamente distribuidas. Estoy en una provincia en la que no sobra el agua nunca, que hay que cuidar la gota, y aquí estoy hablando de lugares en los que cualquier lluvia tiene excedentes muy significativos y problemas de anegamientos con mucha frecuencia. Aún así, hay contrastes en la Cuenca del Plata muy claros. En ese año 2009 que yo mencionaba, mientras la mitad este del Chaco estaba con problemas de inundación muy graves, la mitad oeste tenía unos problemas de seca bestiales. Y realmente era muy difícil llevar el agua desde el este al oeste. Era todo un contraste muy significativo. Eso es un mapa que muy rápidamente menciona algunas cosas que hay en la Cuenca del Plata. No es que le eche la culpa a cada una de ellas, simplemente que muestro lo intensivo que ha sido el uso de la Cuenca del Plata y el cambio que ha habido en ese uso. En ese mismo mapa yo podría marcar unas 12 regiones, no lo hice lamentablemente, pero unas 12 zonas en las que claramente se nota el cambio de uso de suelo en la respuesta hidrológica ante las lluvias. La siguiente. Otra cuestión que es muy importante decir es que en la Argentina, al igual que en la mayoría del mundo, la concentración en áreas urbanas es cada vez mayor. La Argentina tiene, como dice ahí, un porcentaje altísimo de la población concentrada en áreas urbanas. Eso significa que si es cierto que vamos a tener con los cambios que se prevén o que ya se están dando, precipitaciones concentradas en áreas urbanas más importantes, las dos cosas coadyuvan a que el problema se agrave, realmente sea muy serio, y todo esfuerzo que la ingeniería puede hacer y la planificación urbana puede hacer para menguar los efectos, atenuar los efectos de una lluvia extrema, son bienvenidos y son urgentes además. La siguiente. Por otro lado, las ciudades que son ribereñas, como las que están ahí, que están marcadas ahí, en territorio argentino, a la vera de los grandes ríos, se distinguen esas concentraciones urbanas como las de mayor vulnerabilidad. Al estar muy expuestas, estamos viendo que todas son susceptibles de inundación por desborde o por anegamiento. La próxima.
Pero fíjense que si analizamos cómo fue la variación de esos anegamientos a lo largo de los tiempos, lo que se nota es que cada vez es más frecuente la superación de niveles de alerta que a su vez superan el nivel de evacuación. O sea, las crecidas son más puntudas y además son más rápidas. Por lo tanto, las crecidas son más abruptas y la alteración posible es menor. Lo que es un desafío muy grande en toda la Cuenca del Plata, no solamente en la Argentina o en el río Paraná. En Río Grande do Sul lo están viviendo intensamente. La siguiente. Si tomamos el río Paraná en Corrientes, por ejemplo, y nos ubicamos ahí, aquí empiezo a darle palos a un concepto que los ingenieros lo hemos usado hasta el cansancio, lo estamos usando y vamos a seguir usándolo, ninguna duda, pero que es un concepto que merece un replanteo, que es el de recurrencias. ¿Qué son recurrencias? Habrán sabido que cuando se hace una obra en cualquier cosa, un puente, una obra pluvial, lo que sea, aparece el concepto de la recurrencia como diciendo: este sistema pluvial está preparado para que las alcantarillas estén diseñadas para una recurrencia de 10 años. Si yo le pregunto a cada uno de los ciudadanos del barrio, ¿para qué? Y todos los tomadores de decisión, ¿qué entiende por eso? Cada uno me va a dar una respuesta distinta. O sea, en primer lugar, no se entiende debidamente. Pero además, como ha cambiado el régimen de los grandes ríos, en este caso vuelvo a Corrientes, pensemos que queremos hacer un puente entre Goya y Reconquista, por ejemplo, que ya está absolutamente proyectado, pero digamos que lo queremos hacer ahí. Entonces estudio el Paraná en sus caudales. ¿Por qué lo estudio? Porque quiero saber hasta dónde llegan los niveles máximos del Paraná, a la altura del puente que quiero hacer, para después definir el gálibo y de esa manera describir, hacer el proyecto del puente. Si yo considero cada uno de los 25 años que están ahí y hago un ajuste de recurrencia, como se llama, un ajuste de frecuencia, si quieren, voy a tener ajustes muy distintos. Y en función de esos ajustes muy distintos, ese nivel al que yo me refiero, en un momento extremo, cambia también. Y cambia la economía de la obra. Entonces, ¿cómo me entiendo con el tomador de decisión o con el comitente, el que hace la obra? El que tiene el dinero concretamente para hacer la obra, elige una de estas curvas y de ahí sale el resultado. Es decir, estamos, para decirlo burdamente en forma muy general, esclavos de un concepto que hoy merece un replanteo. La siguiente. ¿Por qué digo todo esto en un ambiente en el que se analiza la seguridad hídrica? Porque ese tipo de consideraciones hace a todos los usos del agua en la Cuenca del Plata. Es decir, y todos los usos me refiero a que todos ellos son susceptibles de ser considerados con la óptica de la seguridad o de la inseguridad. Fíjense, la Cuenca del Plata, esos son mapas de anomalía de lluvia de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero últimos. Fíjense, esto lo pongo a cuento de lo que es hoy por hoy la variabilidad climática. Si ya no discutimos más el cambio climático como yo lo discutía 15 años atrás, ya no lo discuto más, ya los cachetazos me han dolido, así que sigo adelante. Me concentro concretamente en la variabilidad climática. Y la variabilidad climática es eso, lo que se ve ahí. De un mes para otro puedo pasar, fíjense en el caso de la provincia de Misiones, por ejemplo, unos cambios muy gruesos, muy importantes. Tengamos en cuenta también que cuando uno piensa en la Cuenca del Plata y habla de la humedad y dice que es húmeda, fíjense que en la provincia de Misiones, uno de los problemas importantes que tiene es la falta de agua en el cordón montañoso central, en enero. Cuando la radiación solar, cuando la pérdida por evaporación es significativa, muchas veces, y además por una cuestión morfológica de la provincia que tiene una descarga de los excedentes de lluvia rápida, el cordón central de la provincia de Misiones suele tener problemas de falta de agua en enero, especialmente, y a veces en febrero. Ese febrero, por ejemplo, ahí se agravó esa situación. La siguiente. Estos son mapas de acumulado de lluvias semanales a cada miércoles. Fíjense que también hay una variedad, no todo esto es tan bien pronosticable. Hoy por hoy los modelos de pronóstico están dando medianamente bien para la Cuenca del Plata, para ciertas regiones, en la ubicación de tiempo y forma, de dónde va a llover y cuándo va a llover, pero no de los montos. Lluvias como aquellos puntos más rojizos, como lo que llovió en Montevideo, allá que se ve, daba que tenía que llover ese día, que tenía que llover en ese lugar, pero esa lluvia que están ahí aproximadamente es el doble de lo que el pronóstico decía, con lo cual, volviendo al tema de las áreas urbanas, eso hace muy difícil el pronóstico y la antelación para tomar medidas. Adelante.
Hay otras situaciones, por ejemplo, pensemos en el 2007, fin del verano, viene una crecida ordinaria de la alta cuenca del Paraná, ordinaria y de ahí para arriba, medianamente significativa, cuando el pico de la crecida estaba pasando por la provincia, barriendo el litoral de la provincia de Santa Fe, se dio esta lluvia. Observen la cobertura espacial de la lluvia, que fue pronosticada medianamente bien 4 días antes. Medianamente digo porque se decía dónde iba a llover, pero no los montos, de ninguna manera los montos de un momento superaron totalmente. Cuando esa crecida entró en el delta, la siguiente, en la última semana de marzo se dio esta lluvia, que esta lluvia produjo una sobrealtura de niveles en el delta del Paraná, en la cabecera del delta, que ya estaba con niveles por encima de los de alerta y ya ven pasando evacuación del orden de 70 centímetros más. Fíjense lo que era para uno de los destinos de nuestro esfuerzo de trabajo. Uno de los destinos que es, primero, defensa civil, segundo, generación energética en las centrales hidroeléctricas, y tercero, el que pasó en ese momento a pasar a primer lugar de lejos, el ganadero de isla. Ahí se perdieron en forma directa o indirecta 110.000 cabezas de ganado, el delta. En diciembre del año anterior había en todo el valle aluvial del Paraná, incluido el delta, había 1.600.000 cabezas. De ese 1.600.000 cabezas, casi el 10% se perdió por no haber podido anticiparnos a una cosa como esta. Si bien ya teníamos una idea porque venía la crecida de la alta cuenca, pero fue muy difícil y esto complicó todo el movimiento de las chatas ganaderas, de los muelles, absolutamente fue un desastre. Eso hizo que disminuyera sensiblemente la población ganadera en el valle aluvial, porque ante esto, bueno, se toma conciencia finalmente del riesgo, medianamente de lo que se le podría llamar riesgo de eventos extremos. Adelante. Bueno, fíjense un cambio importante de julio de 2015 a agosto de 2015, de nuevo la variabilidad climática, el salado bonaerense fuertemente castigado, con 2 núcleos de lluvia. Ahí, bueno, ahí no se distingue por una cuestión de escala, pero fue muy importante. Todas las cuencas que derivan al norte bonaerense fueron castigadas. Adelante. En el año 83, como digo, se creó lo que hoy se conoce como, yo le llamo la alerta, el comúnmente llamado la alerta, pero el sistema de alerta hidrológico de la Cuenca del Plata. Ese sistema tuvo reuniones, se definió un centro operativo en Asunción y otro en el INA. El de Asunción desapareció al poco tiempo, quedamos nosotros solos, y desde un principio el destinatario principal fue Defensa Civil. Y el organismo nacional con el que trabajamos codo a codo desde el principio fue, obviamente, el Servicio Meteorológico Nacional. Después se sumaron muchos más. Adelante. Gracias, Eduardo. Se armó esta estructura de trabajo, en esencia es lo mismo que hoy, pero con una dinámica mucho más fuerte. Yo desde entrada ocupé el rabiol del medio, digamos, el de hidrología, pero se armó un grupo de meteorología también, y el satelital se armó después de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales hicieron un llamado abierto en el 97 para incrementar el uso de la información satelital que profusamente estaba consiguiendo la CONAE y estaba difundiendo. Desde ese momento se armó este rabiol y precisamente, no sé si después tengo una imagen, pero cuando se produjo la gran inundación de la ciudad de Santa Fe, en el 2003, fue la primera vez que en nuestro grupo se usó imágenes satelitales en el día, en tiempo real, para evaluarlas y para hacer informes para los tomadores de decisión que efectivamente la usaron. O sea, fue un ejemplo del uso importante que tienen las imágenes satelitales en eventos extremos. Bueno, fue la primera activación del que hoy se conoce como el Charter, la Carta Internacional de Desastres, que los países que tienen satélites dando vuelta forman un club y en momentos de emergencia se declara la emergencia y se pide información, se tiene información durante la emergencia y se usa. En este caso, en el mismo día, que tenía que ser un 1 de mayo, por supuesto, en el mismo día se recibió la información, se la evaluó, se mandó la información y estuvimos por teléfono comunicándonos como para ver si había llegado y se podía hacer algo. Hay un montón de anécdotas en el medio que no me da el tiempo para decirlas, pero lo siguiente.
Bueno, es un resumen de las actividades de pronóstico que hacemos, la siguiente. Percepción de riesgo y aversión al riesgo son dos conceptos que de entrada lo entendimos como importantes, sin entender ninguno de los dos de entrada. Es decir, tienen que pasar muchos años para entender qué entiende la gente por percepción de riesgo, cómo percibe la gente el riesgo, si es que lo percibe de la misma manera, llegando a la conclusión de que gente que convive en un mismo escenario y que vive a muy poca distancia tiene una percepción del riesgo muy distinta. Eso es un problema muy serio porque los dos necesitan ser informados y no es la misma manera de informar. No puedo informar de la misma manera a dos personas que entienden el riesgo de distinta manera. Y la aversión al riesgo tiene que ver con aquella comunidad que está sometida frecuentemente a inundaciones y que termina resignándose que tiene que convivir con la inundación. Distinta aversión tiene de aquel que nunca se inundó y de golpe se le vino el agua encima, como los de La Plata, los que vivimos en La Plata, lo vivimos en el 2013, ¿no? Nuestra aversión al riesgo era muy baja antes del 2 de abril del 2013 y hoy es altísima, digamos, ¿no? Hoy no queremos saber ni que nos hablen de que vuelva a llover algo por el estilo y que nos inundemos. La siguiente. Algunos conceptos muy rápidos. Primero, que las inundaciones se producen por excedentes, no por excesos. Eso que parece trivial, es importante decirlo porque excedente significa el balance hídrico como tal, lo que llueve, lo que percola, lo que se evapora, lo que consumen las plantas y lo que finalmente va a los ríos. Eso que va a los ríos, ese excedente, fue el motivo de nuestro desvelo durante todos estos años. Es lo que tratamos de evaluar con todo tipo de modelos, a veces con éxito y a veces no tanto. Exceso significa, es un concepto estadístico, cuando supera lo que es habitual, es un exceso. Los agrónomos en general tienen una visión un poco distinta y lo manejan distinto, y los meteorólogos también, y yo en las reuniones con los meteorólogos vivo peleándome, aclarando eso, pero nunca tengo éxito, no importa. Pero las modificaciones esas a las que me refería antes aumentan los picos de descarga, reducen el tiempo de preaviso y aumenta el riesgo por aumento de la vulnerabilidad indirectamente. La siguiente. Este es el punto al que me refería quizá en algún momento. ¿Qué es riesgo y qué es incertidumbre? Si yo soy consciente de las posibles evoluciones de la amenaza a la que estoy sometido y estoy en condiciones de asociar probabilidades a cada una, estoy en un ambiente de riesgo, eso es lo ideal. Si nosotros pudiéramos al usuario del recurso hídrico ponerlo en ese escenario, eso es lo ideal, porque él puede decidir qué hacer. Por lo tanto, se pueden tomar decisiones eficaces. Hasta ahora, no puedo darme el lujo de pensar que en todas partes estamos ahí arriba. En ocasiones nos posicionamos ahí arriba, la mayoría de las veces estamos acá abajo. ¿Y qué es ahí abajo? Tengo una idea de lo que podría pasar, pero no llego a saber cuál es la evolución más probable, no tengo tan en claro. Entonces estoy en un escenario de incertidumbre. Por lo tanto, no sé qué decisión tomar. La misión nuestra como sistema de alerta fundamental es la de permitir, conducir, mejorar, aportar al tomador de decisiones para que se maneje en un escenario de riesgo. Es decir, las mejores herramientas posibles para que pueda asumir su riesgo. Por eso no tengo que condicionar su riesgo. Si yo al pronóstico climático lo tomara como determinístico, al meteorológico como determinístico, modelara y el resultado del modelo hidrológico dijera es determinístico, está sujeto, esa es la verdad revelada, y se lo mandara, al tomador de decisión, el que tiene una vaca, el defensa civil, el generador eléctrico, quien sea, no tiene margen para manejarse, es eso y nada más que eso. Si yo le puedo dar alguna idea un poco más asimilable con probabilidades, podría llegar a tomar su propio riesgo, su decisión. La siguiente. Bueno, es importante considerar que en la Argentina el agua, el recurso natural en general es provincial. Significa que a la hora de tomar decisiones, cuando yo digo tomar decisiones, son tomadores nacionales, son tomadores provinciales, pero son fundamentalmente tomadores locales. Son los que deciden muchas veces qué hacer, y ahí me refiero a sociedades rurales, etcétera, etcétera. Todos quieren saber algo, qué pasará, y todos deciden algo. Aunque yo no les informe para nada, las decisiones se toman igual. La siguiente. Es una coparticipación de riesgo en ese sentido, y esa cadena de coparticipación hay que cuidarla y tenerla muy en cuenta. La siguiente. Fíjense que el déficit de información, que era lo que nos pasaba al principio, la primera parte de nuestra existencia,
no existía internet, se transmitía por telex, era un desastre. El déficit de información genera incertidumbre, demora la acción. Hoy por hoy nos sale la información por las orejas, tenemos mucha información, el exceso de información genera confusiones y acelera el caos. Son los dos extremos de la situación y se da una paradoja que yo le llamo, no sé, lo he escuchado por ahí, que es la paradoja del siglo XXI, que es importante considerarla, que a medida que hemos avanzado de poca información a mucha información por avance tecnológico, se da el hecho llamativo que la gente en general tendría un acceso al dato básico, al dato crudo, muy ágil. Podría disponer de toda la información básica muy ágilmente. Sin embargo, cada vez es más notorio el requerimiento de información con distintos grados de elaboración y, si es posible, con todo el grado de elaboración. Es decir, cada vez la gente está más necesitando, por una cuestión de requerimiento entendible, información elaborada, a pesar de que la información básica cada vez es más disponible. Y eso hace, de alguna manera, nos motiva a todos para que los organismos nacionales que estamos vinculados, muy vinculados cada vez más, apuntemos cada vez más a la interoperabilidad, que la información nuestra fluya. Y cada vez fluya más, y especialmente a los profesionales jóvenes, para los cuales hay que ponerle en bandeja esa información y esperar que su propia iniciativa dé un resultado a corto plazo. Es decir, creo que la contadora Sánchez lo mencionaba, el tema de los chicos jóvenes es impresionante, es muy importante, y es la preocupación del instituto hoy por hoy, y lo va a hacer por un tiempo, ver cómo hacer para que a los distintos centros de Lina se acerque la gente y que vuelque su propia iniciativa y su propio compromiso. Bueno, el informe nuestro tiene que ser único, simple y claro, y todo lo demás. Necesidad de tener un comunicólogo, eso lo pongo siempre al final, por lo difícil que es comunicar lo que hacemos. Es toda una historia. La siguiente, por favor. Yo me considero joven, así que no hay ningún problema. Van todos, aquí no queda ninguno afuera. Tiempo útil en vez de tiempo real es lo que yo uso, que es muy adecuado a qué información se necesita para qué. No quiero darles la lata, pero hay unas diferencias grandes con tiempo real. Uno siempre habla de tiempo real, pero yo la lectura de escala de Puerto Iguazú la necesito como integradamente en términos de 6 horas, y si me la dan mañana no me hace mucho, no me preocupa mucho. Pero el dato de la lectura de escala en Villa Paranacito o en Zárate, y ya la necesito 5 minutos después, digamos, la necesito con mucha más urgencia. La siguiente. Bueno, cuando pasa la emergencia hay dos posibilidades: que se haya superado la capacidad de acción y hayamos llegado a un desastre, o que no se haya superado la capacidad de acción. Y luego, si hubo lecciones aprendidas o no las hubo. Fíjense que hay situaciones extremas, menciono la primera y la última. No se superó la capacidad de acción, no fue un desastre, y hubo lecciones aprendidas. Entonces se mantiene la capacidad de acción y se afirma la resiliencia local. En el otro extremo, se superó, se llegó a ser un desastre y no aprendimos nada, digamos que es lo más frecuente. Un claro retroceso y una mayor vulnerabilidad sin avances en la resiliencia local. Contra eso peleamos, y la función de informar tiene mucho que ver, atender a estar ahí arriba y no ahí abajo. La siguiente. Bueno, cómo informar es complicado. Al principio, cuando se empezaron a hacer las reuniones de tendencias climáticas en el Servicio Meteorológico Nacional, como lo que se va a hacer mañana, se informaba de una manera. La siguiente. Ahora se informa de otra. No estoy muy seguro de que a todo el mundo le sirva así como está. Los que vamos a las reuniones, que somos meteorólogos, geólogos, hidrólogos, qué sé yo, lo que sea, lo que se les ocurra, cada uno opina algo. Es muy importante, nunca falto, mañana es la siguiente y no voy a faltar, pero nunca terminamos de entender cómo hacer para comunicarlo, y no tenemos todavía una devolución. Tenemos que determinar canales en los que recibamos nosotros qué le parece a la gente, a cada uno de los espectros de usuarios, qué le parece eso. Mostramos, por ejemplo, la situación actual en términos de temperatura de la superficie del mar. Hoy por hoy está en el Pacífico frío. Exactamente un año atrás estaba muy cálido, con un niño costero complicadísimo. Bueno, ese tipo de contrastes, hoy estamos así, esperamos que sea así. Ese tipo de cosas tenemos que explicarlas de una manera que realmente hoy todavía no sabemos muy bien cuál es la mejor. La siguiente. Bueno, algo parecido a lo que estaba diciendo recién. La siguiente. Este es un mapa al que yo le llamo de impacto.
al que tendemos con muchos productos que estamos haciendo en el área, en mi dirección, pero en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, si tengo una tendencia climática para adelante, y supongo que va a llover aquí, aquí y aquí, antes de saberlo, digo, ¿dónde son los lugares en los que más me duele si llueve? En la franja medio de la alta cuenca del Paraná en Brasil, en ese momento, en agosto del 2016, era donde más me preocupaba porque hubiese puesto en alerta la descarga de lluvia y a Itaipú le hubiese llegado una onda de crecida mayor de la que esperaba, etcétera, etcétera. En menor medida el Pantanal o la alta cuenca del Paraguay, y la zona extremo este de la República del Paraguay y la cuenca misionero paraguaya del Paraná, que por cambios de uso de suelo precisamente hoy por hoy tienen una respuesta, excedentes del orden del doble o más de lo que eran 20 años atrás. La siguiente. Bueno, ahí está lo de Santa Fe del 2003, simplemente lo menciono como para recordarles que ese tipo de productos con información satelital de ópticos y de radar se evaluó en el día, se mencionó, se mandó, hubo que hacer informes igualmente, era una situación caótica, muy, muy difícil de entender. Y bueno, recuerdo simplemente y grafico lo que dije en ese momento. La siguiente. No se ve para nada, pero en la Cuenca del Plata se desarrolló un programa marco que duró durante casi 6 años. Los 5 países nos comprometimos a hacer acciones. Una de las acciones fue la definición del sistema, primero como proyecto piloto, pero después terminó como un sistema de alerta hidroambiental de la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, en el cual todavía estamos en puntos suspensivos, parece mentira, nos cuesta muchísimo, a los paraguayos les cuesta más todavía, convenir acciones, actuar, cada uno hace la suya, incluso con las provincias también, si bien es que nos llevamos magníficamente bien con las 3 provincias involucradas, sin embargo no es fácil definir productos de corto plazo, mayormente porque las provincias tienen cuadros técnicos todavía acotados. Todavía está pendiente el apoyo de la Nación a las provincias en ese sentido, y yo creo que el INA todavía tiene una función que hacer, la misma fundacional. Cuando se creó el INA, o el INCIT en aquel momento, una de las misiones fundamentales del INCIT era apoyar a los cuadros técnicos de las provincias. Y yo creo que en este caso todavía tenemos mucho que hacer. La siguiente. Luego, a nivel nacional y entre los organismos nacionales, por pedido de la Dirección Nacional de Protección Civil al Ministerio de Ciencia y Técnica, al MinCIT, se formó un grupo que se le llamó Comisión de Trabajo en Gestión de Riesgo, en el que nos juntamos un montón de organismos nacionales, y a diferencia de lo que fue en otras iniciativas de otras épocas, en este caso era para hacer herramientas muy concretas que le sirvieran a Protección Civil. El único destinatario de nuestro esfuerzo era Protección Civil, y Protección Civil podía decir, me sirve, no me sirve, hacerlo de nuevo. Con lo cual se establecía una mecánica que iba a contrapelo de la costumbre argentina de hablar y hablar y hablar. Es decir, yo me siento muy, muy afín al argentino porque me gusta hablar, pero esto me permitió acotarme y se definieron protocolos por amenaza. Como precisamente por hablar, el pez por la boca muere, yo hice mucha propaganda y me pusieron como coordinador del primer protocolo que fue de inundaciones en la Cuenca del Plata en 2014, en plena inundación de la Cuenca del Plata. Pero bueno, ese es un esfuerzo que se continúa ahora con la creación del SINAGIR, tiene un nuevo paso, pero digamos, vamos para adelante. Lo siguiente, bueno, ahí está más o menos en rojo los organismos que estaban vinculados. Este mismo protocolo se va a rehacer ahora en breve. La siguiente. Ahí es un diagrama de flujo de los organismos, cómo se vinculan con la información. Hoy por hoy la interoperabilidad haría que este diagrama de flujo fuera mucho más simple y mucho mejor. La siguiente. El SINARAM, el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, está en plena ejecución, cada vez mejor. Ese es el predio del INA, lo que está allá atrás es el RMA2, el Radar Meteorológico Argentino número 2, el 1 es el que está en Córdoba, el 2 es el que está en Ezeiza, y ese fue el día de la inauguración del radar, con la preocupación de que sus productos sean realmente operativos. Lo son a media máquina, pero seguramente este año vamos a dar un impulso adicional para que lo sea definitivamente. La siguiente. Bueno, y el 2016 se promulgó esta ley, ansiada, peleada, buscada, requerida, muy deseada, que es la Ley de Protección Civil.
lo que costó hacerla, tuvieron la inteligencia de ver los proyectos parlamentarios que había y eligieron precisamente el que era de la oposición, de una senadora de la oposición, de kirchnerista. Era un proyecto muy bueno, entonces le hicieron unas pequeñas toquecitos y todo el mundo lo aprobó y salió rapidísimo. Es una ley por adhesión, significa que las provincias tienen que adherir. La provincia que no adhiere no le hace caso a la ley, no tiene los resultados, a lo que propone la ley. Pero por suerte ya van 18 provincias que adhieren y probablemente terminen adhiriendo todas. Es muy sólida la ley, yo no soy abogado, soy hidrólogo nada más, pero me parece que es muy sólida. Y además lo que tiene, la bondad que tiene esta ley, es que creó el SINAGIR, el Sistema Nacional de Gestión Integrada de Riesgos, la siguiente. Ese sistema nacional está obligado por la ley a crear un plan nacional de reducción de riesgo de desastres que se comenzó a hacer el año pasado y que en abril se va a presentar en sociedad definitivamente y la primera semana de mayo empieza a trabajar. Yo coordino la mesa 1 de las 9 mesas que hay, que es de amenazas hidrometeorológicas, que es un objetivo, un espectro de posibilidades muy amplio. Ahí está la lista de acciones que propuse por cada una de las amenazas. Esto pasó por un filtro, para este año tenemos algunas y no todas, muy poca cosa, pero es un esfuerzo muy grande que vamos a hacer. Algunas cosas son con financiamiento, otras no. Este es un plan orientador de financiamiento internacional y no tan internacional, y bueno, para eso está. La siguiente. Bueno, algunos desafíos actuales, y creo que con esto termino, pero empiezo por lo de abajo. Tengo muy en cuenta que el usuario del recurso hídrico es necesariamente usuario de un sistema de alerta. En la Cuenca del Plata, en el Pedemonte mendocino, en el río San Lorenzo, en donde sea. El que es usuario del recurso y ese recurso tiene variaciones que ameritan un sistema de alerta, es usuario de la alerta por esencia. ¿Qué considero que tenemos que trabajar, en qué tenemos que trabajar y pelear para adelante? Uno, lograr una interoperabilidad, como digo, eficiente entre los organismos proveedores de información hídrica básica y elaborada. En eso estamos, se ha avanzado muchísimo y se va a seguir avanzando. Optimizar la integración de las redes de medición actuales y las que se prevé desarrollar. Todas las ojos están puestos en la Red Hidrológica Nacional. La ingeniera López es su inspectora de un área. Por parte de Lina. Lina ejerce hasta ahora la inspección. Es una tarea difícil que requiere inversión y el deseo es que se cuente con esa inversión para poder hacerla bien, simplemente. Otra es evaluar adecuadamente e informar la incertidumbre, todo lo que dijimos antes, inherente al pronóstico hidrometeorológico. Y la otra, que también algo lo mencioné, es encontrar una expresión sustituta de recurrencias más realista y entendible por los tomadores de decisión. Ese está en punto suspensivo, yo creo que está en el cero absoluto, está en pañales esa idea, porque yo he escuchado a mucha gente de otros países también quejarse de las decisiones que se toman en pos de una recurrencia determinada, pero no hemos encontrado la manera que tiene que salir desde lo técnico, de lo ingenieril, tiene que surgir la propuesta, que reemplace ese concepto con posibilidades de éxito mayores. La siguiente. Bueno, esa es nuestra página web, está cambiando, hemos puesto gráficos de situación, vamos a seguir cambiándolo, tenemos visitas del orden de 1.500 por día, ahora en promedio, y si podemos mejorar algunas cosas, podríamos llegar a avanzar más. En momentos de emergencia llegamos casi a 6.000, y eso es un requerimiento, como suele decir el dicho, ¿no? La confianza que se logra es compromiso que se contrae, pero ese compromiso hay que apoyarlo con financiamiento, en muchos casos no siempre se tiene. La siguiente. Bueno, así que estoy muy agradecido por la atención y esperemos lograr todo lo que nos proponemos. Gracias. Agradecemos